Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Voces de la Academia. Gracias por estar aquí de nuevo, por su fidelidad, escucharnos y vernos en las diferentes plataformas. Estamos hoy para hablar de un tema muy importante que nos compete a todos, que el mundo nos llevó y nos migró a algo que se llama la virtualidad. Lo vamos a hablar desde el ámbito académico. Tenemos dos invitadas el día de hoy, mi compañero Francisco. Profe Ivonne, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias a un capítulo más de Voces de la Academia. Encantada de estar con ustedes para tocar este tema de la educación virtual. Y también nos acompaña una estudiante de medicina de primer semestre, Carol. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mi nombre es Carol Bermúdez y voy a estar hoy aquí acompañándolos en este podcast. Bueno, eso es un tema bastante interesante. Digamos que tiene la novedad de que Carol fue una de las estudiantes que expresó su agradecimiento por este tipo de espacios institucionales y dijo, yo quiero participar. Entonces, y la profesora Ivonne está repitiendo con nosotros. Fue una de nuestras invitadas en nuestro primer episodio. Entonces, sí, muchas gracias. Sí, entonces yo creo que lo primero nos gustaría abordar tanto la perspectiva como docente y estudiante, ¿cómo fue esta transformación hacia la virtualidad? Carol, ¿quieres comenzar? No, pues claro. Bueno, la virtualidad en cierta forma pasó de ser algo en una perspectiva un poco común a ser una normalidad absoluta. Entonces antes usábamos simplemente una vez en las redes sociales, mirábamos Facebook, Instagram o algo así por el estilo, y ya después en un momento a otro, ¡boom!, virtualidad al 100% para todo, para salir a un supermercado ya no se podía, entonces domicilios, los temas de la salud, teleconsulta, y en la educación, claro, todo el tiempo los salones se convirtieron en aulas virtuales. Yo creo que en este tiempo todos nos hemos hecho amigos de Google Meet, de Zoom, de estas plataformas de Google Classroom, que hacen parte de herramientas que eran de uso casual, pero ahora es necesario, imperativo utilizarlas. Desde su rol como docente, profesor Ivonne, ¿cómo fue este fenómeno? Bueno, yo les quiero contar que la educación necesitaba una transformación. Llevábamos más o menos unos 30 años haciendo investigación sobre eso, sobre la necesidad de buscar una adaptación a los medios virtuales, a esos ambientes que eran remotos, pero pues como no teníamos una pandemia, ni teníamos una obligación imperativa de nivel biológico, ¿no?, que es la que tenemos ahora. Mírennos, pues para las personas que están escuchando el podcast va a ser un poco difícil vernos, pero tenemos todos tapabocas, estamos grabando para YouTube con tapabocas, y pues este imperativo biológico hizo que definitivamente la pedagogía diera ese salto, y ese salto corresponde a salir del aula. En el aula pasaban muchas cosas y todo se quedaba en ese entorno, el entorno de práctica allí, el entorno de proyecto académico allí. Y esto nos obligó a movernos, obligó al docente de alguna manera a tener que transformar una cosa que se llama diseño instruccional. Y es algo que de pronto los que no están asociados con la pedagogía no conocen. El diseño instruccional significa que tú como docente eres un creador de experiencias, pero la limitación del aula física no te permitía muchas veces hacer eso. Ahora tienes no solamente que tener a tus estudiantes a través de Google Meet, a través tal vez de Zoom o Teams, por ejemplo, sino que tienes que crear toda una experiencia de consumo educativo, y eso te pone en otra posición diferente. Profe, a mí me gustaría tocar esa creación de esa experiencia. ¿Qué herramientas deben ir sí o sí en una clase virtual, en una preparación de una clase virtual, para que el estudiante esté atento, para que esté concentrado? Por supuesto, la integración de todas las herramientas tecnológicas que el estudiante tenga a la mano, no solamente la pantalla a través de la cual nos están viendo en la clase, sino que además contemos en tiempo real con herramientas como Drive, por ejemplo, donde podemos elaborar colaborativamente documentos de Word, documentos de PowerPoint y también documentos en Excel. Eso es clave. Otros asuntos, por ejemplo, cursan en el tema de poder desarrollar taller en clase. Más allá de dejar una evaluación asincrónica, hacerla completamente sincrónica dentro de la clase vía Google Meet o vía Zoom o vía Teams, para estar al pendiente de las necesidades del estudiante. Es decir, en ese sentido la evaluación se convierte en un espacio en el cual tú estás más bien tutoreando el proceso, estás allí pendiente y no simplemente esperando que un sistema como Moodle o Classroom te arroje unos resultados para poderlos poner en una planilla. Entonces esto invita al estudiante a
estar pendiente de la pantalla, pero también a crear subequipos de trabajo a través de otras aulas, otros espacios, o también a través de sus propios grupos de WhatsApp internos donde van desarrollando los puntos del taller o van preparando su exposición, y esto se hace de manera completamente sincrónica, en tiempo real. Entonces eso capta la atención del estudiante. Hay un montón de técnicas respecto a tu pregunta que podemos usar los docentes. Lo que pasa es que si los docentes de este siglo todavía estamos pensando que hay que llevar la clase magistral a una sala de chat, estamos completamente perdidos. Yo considero, esto lo digo también como estudiante, ha habido un cambio realmente sobre los temores que se enfrenta uno a estar en un aula. Uno de los grandes temores que siempre se comentan es que la experiencia virtual no está siendo aprovechada por parte de los estudiantes, que se está generando valga la redundancia, una generación de estudiantes que no salen con las mismas competencias y capacidades y habilidades que tienen sus pares que tuvieron la oportunidad de formarse en las aulas académicas. ¿Cómo podemos refutar estos temores? Bueno, pues hay un montón de circunstancias que están alrededor de la virtualidad. De una parte, la virtualidad también permite que el estudiante ahorre tiempo de transporte. Y en ese tiempo que se ahorra transportándose a un lugar, tal vez el estudiante podría tener acceso a otros contenidos o tener un mejor tiempo de calidad de estudio. Pero más allá de eso, bueno, yo podría decir muchas cosas como docente, Francisco, sin embargo aquí tenemos a nuestro estudiante que es quien realmente recibe, ¿no? Porque en términos educativos, pues todos queremos que los estudiantes aprendan, pero en términos comerciales, como toda empresa comercial que es una institución de educación básica, media o superior, el cliente final es nuestro estudiante. Entonces, no sé, tú quisieras comentarnos cómo recibes esa clase de educación, o sea, cómo se compensa el hecho de la práctica real a través de Google Meet, por ejemplo. Bueno, claro, es muy diferente una clase virtual a una presencial, como la profe Ivonne lo dice todo el tiempo. Y para mí, desde mi perspectiva como estudiante, ha sido un cambio muy radical, porque, digamos, no es lo mismo la interacción de uno ver el profesor ahí al frente de uno y uno estar sentado, a uno tener que ver el profesor, a veces que algunos no prenden la cámara o por algunas dificultades, muchos estudiantes al mismo tiempo prenden la cámara, el sistema se cae, entonces es muy dificultoso en esas partes. Y lo que dice la profesora Ivonne, a mí me parece espectacular cuando los profesores utilizan muchísimas herramientas como Google Drive, diapositivas en PowerPoint. Eso hace que el estudiante, más que poner atención a lo que está hablando el profesor, también tenga otros materiales, otros métodos, otras formas de estudio que le pueden hacer refuerzo a todos los aprendizajes que está viendo. Entonces eso sí me parece muy bueno. Pues muchas gracias por ese comentario. Creo que estamos haciendo la labor. Otro asunto importante aquí es que, bueno, ¿qué hacemos dentro de las clases de chat? Pero ¿qué hacemos cuando el estudiante no está allí? Como yo lo veo y en la perspectiva de lo que vengo trabajando, por ejemplo, con mi estudiante y con otros cursos que tengo en la Corpas, estamos haciendo proyectos dentro de cada asignatura. Es decir, ya estamos cambiando la evaluación, por lo menos en mis asignaturas, cambiando la evaluación tradicional sumativa por el hecho de ir haciendo un proyecto digital, y debe ser digital en la pandemia. Proyectos como crear un canal de YouTube con contenidos de la asignatura que estás viendo, crear una cuenta de Instagram real. Fíjense cómo eso hace que el proyecto salga del aula, de cualquier presentación que puedan hacer dentro del aula, y van a trasladar conocimiento delante de un público real a través de una cuenta de Instagram que comparte, por ejemplo, en nuestro caso, temas de salud. ¿Qué más podemos hacer? Podcast, ¿qué más podemos hacer? Blogs, podemos hacer como proyecto una página web. Podemos además hacer, no sé, grupos en Facebook, o podemos hacer Facebook Live, por ejemplo. Entonces todas estas herramientas se convierten en ese proyecto final, en el cual corte a corte vas evaluando el desarrollo de ese mismo proyecto por fases. Y esa es la evaluación. Es diferente que te sientes a contestar en plena pandemia preguntas de falso verdadero, preguntas de selección múltiple. Es completamente distinta la percepción. Entonces, la educación basada en proyectos, creería yo que sería ese norte hacia el cual deberíamos apuntar los docentes en la pandemia. Carol, y tú, por ejemplo, en tu entorno estudiantil, que puedes hablar con los estudiantes ya como con más confianza, ¿cómo los estudiantes y también tú adoptan estas nuevas técnicas o se enfrentan a profesores que no han evolucionado y cómo les pueden hacer esa retroalimentación de decirle, profe, podemos hacer tal cosa o quiero hacer algo más práctico en vez de estar contestando una ABC?
Ujú. O sea, en las clases virtuales, los profesores, hay profesores súper interactivos, como la profesora Ivonne, es un ejemplo clarísimo de ello y que utiliza muchísimas herramientas. Hay otros profesores que se les dificulta un poco como hacer más cosas con los estudiantes y todo el tiempo es como formatos digitales de evaluación, por ejemplo la plataforma Moodle. Pero sin embargo uno como estudiante también se debe adaptar porque uno debe entender las circunstancias del profesor, uno no puede estar pidiendo todo el tiempo como que haga diapositivas, 100 diapositivas para todos los estudiantes de diferentes temas. Entonces es parte del profesor y parte del estudiante. Y además otra cosa, por ejemplo con mis compañeros, o sea, ha sido maravilloso la virtualidad porque esto nos ayuda muchísimo a reforzar los trabajos en equipo. Ya es mucho más fácil hacer reuniones y simplemente cada uno aportar sus ideas y decir, bueno, hagamos esto, lo vamos a hacer así, así, o sea, el planteamiento de todas las actividades, todas las ideas y todos podemos aportar. Y además otra cosa es que la virtualidad facilita muchísimo la participación porque hay muchos estudiantes que sufren de timidez o que tienen miedo de expresar sus ideas, entonces la virtualidad es como un fiel amigo a las personas que son tímidas o que no están muy seguras de sí mismas. Bueno, pasemos entonces a hablar sobre el tema de la cámara, ¿cierto? Hay estudiantes que no la aprenden, no se atreven a aprenderla porque es como entrar un poco en la intimidad del hogar. Estoy en la sala, se ve mi mamá, se escucha, bueno, en fin. Y también hay profesores que de pronto no se arriesgan a decir nada o hasta qué punto pueden llegar los profesores. ¿Qué piensas? Bueno, el tema de la cámara es algo importante y tiene varios aspectos que me gustaría tocar para nuestra audiencia de la comunidad corpista y obviamente para todos los que nos están escuchando y pues pertenecen a países de habla hispana. Bueno, miren, por ejemplo, desde mi experiencia, la cámara durante el COVID-19 que lo tuve el año pasado fue un alivio y una ayuda. Fíjense que yo estaba tomando mi recuperación de esta enfermedad en mi casa, encerrada, aislada. Y cuando yo entraba a clase, porque tuve la gran ocasión de poder seguir dando mis clases, fíjense, en recuperación de una enfermedad, la virtualidad es importante por eso. El ver a mis estudiantes con los que encendían la cámara, porque yo, por ejemplo, yo no les obligo a encenderla, ¿de acuerdo? Pero cuando ellos encendían la cámara, yo que estaba sola y aislada me sentía acompañada, es decir, para mí era una gran alegría tener esta clase de contacto humano. Y en ese sentido, fíjense cómo podemos entrar en el tema de las capas de aplicación. ¿Por qué? Porque es que Internet tiene diferentes capas, desde la arquitectura de red, la programación y demás, y la última en la que todos nosotros trabajamos en educación es la capa de aplicación de las redes sociales. Entonces, según la teoría, y esto lo vemos todos los días, la capa de aplicación de red es aquella que emula o imita todos los comportamientos antropológicos sociales, es decir, vernos, escucharnos, percibirnos, e incluso aunque no podemos olernos, tener sensaciones o llevarnos a tener sensaciones, como por ejemplo cuando vemos una publicidad tipo de alimenticia en las redes sociales y nos antojamos o recordamos, no lo olemos, pero recordamos un olor. Entonces fíjense cómo la cámara sí es importante en estos aspectos. Inicialmente cuando yo tuve COVID-19 quedé con una secuela facial muy complicada que fue eritema con rosácea. Y en las primeras instancias era deformante, o sea, estaba muy inflamada y yo decía, si se las enciendo, creo que los voy a asustar. Pero pasado este asunto, yo siempre enciendo mi cámara y una sonrisa puede mucho en esta clase de eventos, digamos, que son virtuales. Creo que mirar a la cámara y saber que el estudiante sepa que al menos tú estás allí como docente, que al final es tu responsabilidad, encender la cámara en tu clase es tu responsabilidad, pues eso cambia mucho la dinámica y hace que se minimicen algunos fallos de comunicación que se pueden presentar, como por ejemplo, hola, ¿están ahí? Como si estuvieras jugando a la tabla Ouija, ¿no? Me responden, pero sí están, y empiezas tú en ese proceso, ¿no? Mira, cuando enciendes la cámara, a veces pasa, pero se minimiza mucho el hecho de que no te contesten los estudiantes, porque saben que tú estás allí, te estás mostrando. Que te están mirando, al claro. menos. Ahora, en términos de intimidad, por supuesto que nosotros entendemos que estamos entrando a los hogares, ¿vale? Pero también los estudiantes están entrando a la intimidad de los hogares de los profesores. Yo tengo la gran fortuna de tener una oficina en casa, pero sé que muchos colegas en Colombia no la tienen, entonces tienen que estar lidiando con el hecho de estar en casa, tal vez con una familia, unos hijos pequeños, el perro, el sonido del señor de los aguacates pasando por la ventana y esta clase de cosas, y en ese sentido créanme que se empareja, es decir, antiguamente en el aula tú eres el líder y los estudiantes son absolutamente pasivos en el aula presencial.
pero cuando estamos ante una cámara, tú y yo somos iguales. Es decir, yo puedo seguir siendo el líder de los procesos, pero a mí también me pasa el señor de los aguacates hablando, el perrito del vecino está ladrando, lo mismo que te puede pasar a ti. Tú también estás entrando a mi hogar. Claro, es una cotidianidad que se ve ahí. Que se ve afectada, por supuesto. Yo creo que todos en la virtualidad hemos sido víctimas del señor de los aguacates, del vecino carpintero y de nuestros amigos de construcción que están haciendo arreglos en las vías. Todos hemos sido víctimas / cómplices de estos personajes. Carol, tu punto de vista, el tema de la cámara, ¿cómo lo ves? Bueno, para mí el tema de la cámara es fundamental. Yo cualquier reunión, por más chiquita que sea, bueno, con los profesores, cuando son clases virtuales en sí, yo enciendo la cámara. Y digamos ese tema de la intimidad que uno, pues obviamente al prender la cámara y uno muestra su casa, su cuarto, el lugar donde uno está. Para eso yo siempre utilizo fondos de pantalla. Entonces pues eso facilita muchísimo las cosas y uno simplemente está ahí presente y no está mostrando mucho. A menos de que el internet esté demasiado mal o uno tenga muchísimos problemas, pues uno dice, bueno, puede que no la aprenda por esta vez, pero uno por lo menos en mi caso, como estudiante, puedo simplemente escribir por el chat, mire profesor, lamento muchísimo, pero ahorita estoy teniendo problemas de internet, o me está funcionando terrible. Pero también depende muchísimo, como lo decía la profesora Ivonne, que si es una familia muy grande, una familia muy numerosa, que está pasando los niños pequeños, la mamá que está cocinando, no sé qué, pues ahí sí son situaciones ya que se complican en la virtualidad, porque claro, en la casa pues todo ocurre. Es el lugar donde uno vive, uno convive todo el tiempo con las personas que uno está ahí. Entonces, en ese sentido podríamos hablar un poco de los modales, ¿no? Porque así como hay modales en la presencialidad, hay modales en la virtualidad, eso es la cibercultura. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque yo también, por ejemplo, cuando entro a una reunión que no solamente sea con estudiantes, sino también de tipo administrativo docente, pues lo lógico es que por decencia, por educación, yo encienda mi cámara y cuando alguien haga una presentación y comparta su pantalla, en ese momento yo apago mi cámara y dejo que la presentación corra. Luego la persona deja de compartir su pantalla y vuelvo a encender mi cámara. También la manera como entro y me despido. Entonces hay gente que aparece como, hola, y ya, y empieza la clase y no hay un saludo. Sí. Claro, no hay nada. O el profesor que dice, bueno, y da punto final y se acabó y nunca se despidió. Y hay maneras de salir de las clases. Tú vas, primero apagas tu cámara, te terminas de despedir en audio y después te vas del salón, digamos, de chat. Claro, es no perder como esa educación que uno tiene también presencial, que se tiene que ver reflejada también en la virtualidad. Yo rescato mucho lo que dice Carol, que las mismas herramientas virtuales nos ayudan a estar más tranquilos. Un fondo me ayuda a mí si no quiero que vean mi casa, por ejemplo. Eso es muy importante también usarlo. Hablemos un poco situaciones incómodas. Digamos que a principio de pandemia empezamos a ver miles de videos, de charlas, de audios que pasaban, cosas incómodas, momentos que no eran los más adecuados y se filtraban. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Te ha pasado a ti de pronto en una clase? ¿Te ha pasado a ti como profe ver algo que tú dices, bueno, estoy en una clase y qué pasa? bueno, o sea, cuando yo estaba en el colegio sucedían muchísimas cosas porque yo terminé mi 11 fue virtualmente. Entonces fue el inicio de la pandemia donde no estábamos totalmente preparados, donde todo estaba totalmente nuevo, donde yo ni siquiera sabía cómo usar Zoom, ni Teams, ni Meet, porque yo nunca las había usado para nada. Me tocó descargarlas, me tocó mirar tutoriales y ya después con el tiempo pues mi familia también se fue acostumbrando, excepto que yo tengo un hermano autista. Entonces claro, él por su condición obviamente como no entiende, por más que uno como le trate de explicar qué significa una clase virtual, qué significa tener una cámara prendida. Entonces todo el tiempo, digamos, en la universidad ahorita también que me ha tocado virtualmente, él pasa por la cámara o él pasa en mi cuarto, él aparece totalmente en la pantalla. Entonces, pues yo como le voy a decir, no quítese, no, pues no, o sea, me toco con mucho respeto, con mucho amor. Y yo la verdad espero que mis compañeros siempre entiendan que pues como es autista, pues bueno, sí. Pero no es totalmente incómodo, pero son situaciones que pueden, o sea, digamos, estoy grabando la clase y yo justamente estoy hablando y aparezca en cámara y eso quede grabado y eso quede guardado, pues uno dice,
bueno. Pero ahí entra la empatía, digamos que la Sí, la empatía, empatía. de mi compañero y de mi profesor, ¿cierto? Llegar a entender que no es algo que yo quiera interrumpir, sino que es algo de mi vida que sucede. Y otra cosa es que algo que sí fue muy problemático al principio fue mi mamá, porque, o sea, mi internet era muy, pero muy malo. Entonces me tocaba en el primer piso donde estaba el módem del Wi-Fi y me tocaba, era con esto en la sala del comedor y claro, al lado estaba la cocina. Entonces mi mamá con las ollas haciendo el almuerzo y todo, y yo, Dios mío, no. Pero ya todo se fue arreglando y ya estoy súper bien. Creo que nos fuimos acomodando, ¿cierto? Sí. Bueno, en mi caso he tenido diferentes experiencias, bueno, unas muy agradables, chistosas, otras no tan agradables. Me gustaría comentar las más comunes. Bueno, estamos en la mitad de la clase, hay un estudiante que está exponiendo y el hermanito empieza a llorar, pero no solamente llora, grita terrible. Entonces, a veces vamos por tiempos, ¿no? Entonces, bueno, 4 minutos comienza este grupo ya, y el hermanito empieza a llorar. Los 4 minutos. Los 4 minutos llora, hace pataleta y el estudiante no sabe dónde meterse, como, profe, lo siento, no lo puedo controlar. Entonces, hay que tratar de mediar con eso. Bueno, tranquilo, pasa a otro grupo, vamos a manejarlo de otra forma. Bueno, hay otros momentos en los que yo como docente me siento en tensión. Eso me pasa mucho con posgrados. Bien, porque fíjense que no solamente los estudiantes de pregrado tienen sus cosas, los estudiantes de posgrado también. Eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Entonces estoy yo dando la clase y entonces hago una pregunta, oye fulano, ¿qué piensas? Y fulano enciende la cámara y está manejando y me está mirando. Y yo digo, Dios, se va a estrellar. Entonces yo me pongo en tensión porque digo, wow, es decir, yo entiendo que escuche, pero no la enciendas, al menos avísame, voy a estar manejando, mándame un mensaje 5 minutos antes y yo no te pregunto nada, porque pues primero la seguridad es primero. Entonces bueno, ahí va. Otros asuntos como que cruzan por la vergüenza, ¿no? Porque que tu hermanito llore o que estés conduciendo no es tan vergonzoso como que tu papá o tu mamá te estén regañando delante del profe y delante de todos los estudiantes de la clase. Que te estén diciendo que eres un desordenado, que no tendiste la cama, que vas a ver que te va a castigar. Entonces yo me imagino que eso es muy incómodo para el estudiante. Yo en esos casos, Ivonne, cancelo el micrófono del estudiante, no hago ningún comentario al respecto porque no le quiero avergonzar. O sea, ya es suficiente con que esta situación se haya dado delante de sus compañeros, ¿cierto? Y cuando se ríen o empiezan a burlarse, yo les pido que por favor no lo hagan porque ya es suficiente, o sea, es suficiente de vergüenza. Sí, yo creo que todos hemos tenido un año y medio que llevamos en este mundo pandémico, oportunidades de aprendizaje para la virtualidad, que implica, bueno, como mencionaba la profesora Ivonne Lacorte, el acto de tener la cámara encendida, lo que simboliza el prestar atención a tu interlocutor, saber que le estás dando importancia, que estás escuchando. Y como estudiante de posgrado, créanme que yo he visto esos casos de autos, de madres, de personas incluso, digamos, gestionando los quehaceres de sus trabajos, porque definitivamente la virtualidad nos ha transformado, ha definitivamente cambiado cómo se mira la educación, qué es lo que entendemos ahora como un escenario de aprendizaje, cómo lo visualizamos, cómo un docente afronta un desafío de tener que compartir temas, desarrollar criterios, que los estudiantes aborden diversos parámetros desde la virtualidad. Claro, y además que hay hay desafíos de desafíos, Francisco. Fíjate que hemos visto, no en Corpas afortunadamente, al menos yo no los he visto, pero sí en otras universidades donde se han presentado casos como por ejemplo este famoso y lamentable caso de la estudiante que estaba manteniendo relaciones sexuales con el micrófono encendido durante una clase. Y creo que esa fue una lección para todos nosotros. La docente se puso a decirle, mira, pero apágala. Mira, no te pones a mediar en eso. Simplemente hay una situación que está fuera del orden de contexto de clase, o apagas o cancelas o sacas al estudiante, pero no permites que eso se desborde, porque además la docente no grabó, pero los estudiantes, sus compañeros lo grabaron y lo viralizaron. Entonces estamos exponiendo la intimidad. Claro, yo diría, esta estudiante cometió un error al exponer su intimidad, tal vez por no manejar la herramienta. Esto fue el año pasado, pero vamos a entrar en lo público y lo privado y también en los temas de matoneo. ¿Era justo que sus compañeros viralizaran ese video? Yo creo que no. Hasta la misma institución tuvo que poner un comunicado en los medios de comunicación, es decir, explicar la situación.
Y casos así hemos visto, el caso del profesor que por cuestiones ideológicas que no se deben dar dentro de una clase, ¿cierto? Reclama por el tipo de avatar que tiene su estudiante, un avatar claramente político, hace el reclamo y estas discusiones creo que están fuera del aula. Yo entiendo que hay asignaturas y hay carreras que tienen que tocar estos temas, ¿no? Las ciencias políticas, el derecho y demás. La misma comunicación social, nosotros vemos mucha política dentro de nuestro contenido curricular. Pero yo pensaría que más allá de ver el contenido, entrar en disputas ideológicas es algo que nunca se debe dar dentro de una sesión, ni virtual ni presencial, porque la educación no está para eso, la educación está para brindar conocimientos, no para sentar posiciones ideológicas tajantes, por ejemplo. Entonces, fíjate que hay desafíos de desafíos en todos los aspectos, no solamente con la cámara, también con el audio y con el contenido de lo que decimos, ¿no? ¿Hasta qué punto, Carol, crees tú que, por ejemplo, el caso que mencionaba la profe sobre la estudiante Lorena, yo como compañera, pues hasta qué punto quiero hacerle daño? Porque si lo grabo, lo difundo, o hasta qué punto respeto a mis compañeros, ¿esa empatía todavía existe o ya se está perdiendo? Bueno, lo importante aquí es que, o sea, a pesar del error de la persona de que mostró la cámara, mostró el audio por unos segundos o lo que sea, el respeto es muy importante entre los compañeros, por más que aparezca quien sea o como aparezca el audio, el video, de que un compañero justamente en la clase esté haciendo tal cosa y justo apareció, pues eso es falta de respeto si los estudiantes se ponen a repartirlo por las redes sociales, porque también hay que pensar en la imagen de esa persona. O sea, no es simplemente, ay, sí, qué gracioso, jajaja, y lo compartimos por Facebook, por Instagram, por las redes sociales. Las redes sociales en ese aspecto son un arma letal para cualquier estudiante, cualquier persona. Entonces, si yo como compañera me pongo irrespetuosa a compartir o a grabar lo que estoy viendo y después a difundirlo por la red social, eso es un daño irreparable que yo, o sea, por más cosas legales o lo que sea, es sobre todo la moralidad de mi ser. Y yo no me sentiría muy bien con lo que yo estoy haciendo, yo me sentiría una terrible persona que estoy dañando la integridad física y psicológica de alguien más y que no es justo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no han ocurrido esa clase de eventos como tan grandes de que se difundan por las redes sociales, que yo conozco a un compañero que le pasó tal cosa y justamente se viralizó. Pero si llegara a pasar, por lo menos en mi caso, sería de mucha tolerancia, mucha comprensión, mucha empatía, como ayudarlo si se sintió mal en algún momento. Pero de resto, o sea, difundirlo por redes sociales o decir o compartirlo a mis estados o lo que sea, eso sí no. Yo creo que uno de los aspectos que también conversó al principio la profesora Ivonne es, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la educación? Con los componentes virtuales, con las herramientas virtuales, con las metodologías virtuales. El futuro es virtual, Francisco. Yo creo que si pasara la pandemia por COVID-19, ya la gente no se va a desmontar. Es una forma que usamos en mercadeo, no se va a desmontar del caballo, el caballo de la virtualidad. Yo creo que todos empezamos esta carrera, nos montamos en ese caballo y hacia allá vamos. Lo mismo va a pasar no solamente con la educación, también con la medicina. La gente no se va a desmontar de la consulta general en telemedicina. La gente no se va a desmontar de la asesoría financiera, no se va a desmontar de esas cosas que facilitan y acortan precisamente lo que busca Internet, acortar el tiempo-espacio en términos de recorrido territorial. Es decir, cuánto me demoro desplazándome cuando podría tener este mismo contenido en términos de un ambiente virtual. Entonces la educación no va a retroceder. Puede que tengamos intermitencia, como lo estamos haciendo en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en este momento que vamos en presencialidad, semipresencialidad, algunas clases asistidas, otras no, pero definitivamente esto abrió otro campo, es el campo de poder dar servicios educativos y llegar hasta los lugares donde no podíamos llegar antes, por ejemplo, los municipios, las veredas, y poder captar esos nuevos clientes. Disculpen que hable así, vengo del sector administrativo. Eso ya es ADN. Sí, yo vengo del sector administrativo y finalmente nuestros estudiantes son nuestros clientes finales. En ese sentido se nos olvida que somos creadores de experiencias. A los muchos docentes se nos olvida, nosotros estamos allí para darles experiencias educativas, no solamente trasladar conocimiento, porque el conocimiento está en los libros, el conocimiento está en internet, pero cómo se traslada, ese es el asunto educativo. Ahora, volviendo al tema del cliente final, pues
virtualidad va a traer otra clase de clientes a nosotros, clientes para temas que son de pregrado, posgrado y evidentemente todo lo que está antes del pregrado, que son las tecnologías y son las carreras técnicas. Ustedes dirán, pero ¿cómo una carrera técnica se puede dar a través de la virtualidad? Para eso existe la simulación y también existe la alternancia remota, es decir, unas presenciales y otras que son virtuales. En ese sentido, Francisco, pues vamos a seguir, ese es el camino y esa es la meta. Carol, futuro, ¿cómo lo visionas? No, lo mismo que la profesora Ivonne, totalmente virtual, porque, o sea, ya es algo que las plataformas a nivel internacional, lo que es Zoom, Meet, esto de reuniones virtuales, todo ya está súper planeado, súper formado, y no es como el año pasado que fue algo totalmente nuevo y a veces se caía la plataforma, no funcionaba bien. Ya todos esos problemas técnicos se solucionaron, entonces yo creo que ya toca el siguiente paso de la virtualidad, la tecnología, esto como un recurso diario como lo estamos viendo, pero ya después de la pandemia yo creo que ya todo va a ser virtual porque ya todo está dado, entonces ahí como se abrió el camino. Bueno, gracias a todo esto también nos hemos dado cuenta que podemos estar en todas partes, ¿cierto? Podemos estar conectados en el extranjero, podemos estar en la casa, a los 5 minutos en la clase y que todas las actividades también han migrado a poderse desarrollar de una manera efectiva virtualmente. O sea, no hay diferencia, pues sí hay diferencia, pero está todavía la calidad. Aprendo. Por supuesto que sí, Laura, y las que no se puedan dar de manera virtual porque es imposible, como los temas prácticos, es algo que veníamos hablando con Carol antes de comenzar este podcast, es que hay asuntos que, bueno, se pueden programar y podemos hacer una agenda compartida en la cual nos pongamos de acuerdo para ir y asistir, tocar la masa, por ejemplo en el caso anatómico, que era nuestro tema de discusión, bueno, ir al anfiteatro, tocar el cráneo y hacer esas cosas que es diferente tocarlo a verlo en una lámina, a verlo en un libro, y podemos dejar ese contenido práctico programado y luego tener toda la discusión teórica sobre esa práctica en la parte virtual. Y me gustaría tocar este tema además, porque yo escucho, leo las redes sociales, evidentemente como periodista pues estoy al tanto de todo lo que pasa en la pandemia y escucho muchas personas en las redes sociales que dicen, o las leo y dicen, ¿cómo puede ser medicina una carrera que esté en semivirtualidad? Eso es imposible. Bueno, para alivio y también para tranquilidad de toda nuestra audiencia, en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas estamos absolutamente convencidos de seguir brindando estos contenidos de calidad. Nosotros no hacemos una clase virtual simplemente por salir del paso. Estamos teniendo contenidos establecidos dentro del currículum de práctica. Nuestros estudiantes van con bioseguridad, con distanciamiento social, hacen su práctica formativa y nosotros nos encargamos de transferir calidad de conocimiento teórico a través de las clases virtuales. Entonces sí se puede hacer, si lo programamos, si nos damos un tiempo, si tenemos unas citas, claro que podemos sacar adelante las carreras con total calidad, carreras como medicina, ¿no? Porque finalmente nuestra preocupación mayoritaria es que nuestros estudiantes, así como Carol, pues salgan al mundo a practicar su carrera, pero evidentemente causar bienestar a la vida de las personas en Colombia y en el mundo. Nosotros no trabajamos con cajas, no trabajamos con finanzas, trabajamos con seres humanos y en ese sentido nosotros estamos brindando calidad de educación humana dentro de la escuela de medicina y en la escuela de enfermería particularmente. Carol, tú como estudiante de medicina, ¿cómo ves esto que dice la profe? O sea, ¿crees que la preparación se puede virtual y presencial, así como en la alternancia? Bueno, yo creo que los procesos de aprendizaje de cada persona son totalmente distintos y para muchas personas será muy fácil verlo como la profesora Ivonne, para otras personas será muy distinto verlo y estarán totalmente de desacuerdo porque dicen, no, es que la medicina es el cuerpo humano, ¿cómo se va a tratar de hacer algo que es virtual? Pero en cierta forma como están las cosas y como nos adaptamos a estos nuevos ambientes, pues realmente la tecnología toca usarla como una herramienta más para poder avanzar en todo lo que necesitemos. Entonces, lo que decía la profesora que me parece espectacular, digamos, y también lo que estamos viendo ahorita en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que en este momento, en mi caso, yo estoy en semestre 1 en medicina y estoy asistiendo algunos días virtual y otros días presencial. Entonces eso da mucha facilidad, mucha flexibilidad tanto para los estudiantes como para los profesores, la preparación de contenidos, la preparación de los temas y todo lo que tiene que ver relacionado con el tema de estudio. Y entonces nosotros ahí nos planteamos que simplemente sí
sí puede funcionar solo dependiendo de si los estudiantes están dispuestos a aceptar los nuevos retos y si la tecnología también la quieren aceptar. Claro, yo creo que como conclusión de esta conversación es que la virtualidad ya es algo impreso en nuestras vidas, ya lo tenemos que asumir y lo estamos viviendo, y creo que nos hemos adaptado muy bien y podemos realizar muchas cosas. Sí, bueno, profesor Ivonne, Carol, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Academia. Siempre será un placer, están invitadas para una próxima edición, si desean participar. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestro Departamento de Planeación Institucional, por esta linda invitación, por hacer parte de este podcast de Voces de la Academia. Creo que a todos nos interesa. Quisiera saludar adicionalmente a nuestros estudiantes de las escuelas de música y de la Escuela de Educación y Ciencias Sociales, porque en la Corpas también damos educación, también damos música y estamos dando temas instrumentales a través de la virtualidad y estamos formando docentes para el futuro a través también de las herramientas virtuales. Entonces, bueno, gran saludo a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación también. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @unicorpas, invitadísimos todos a quienes quieran participar en Voces de la Academia como lo hizo Carol, nos pueden escribir también y podemos hacer capítulos maravillosos. Nos vemos en la próxima.